emocionado por esta nueva serie de predicaciones. La última fue sobre 1 Corintios y el título era Hacia una iglesia madura. Y la idea es que vamos a continuar con esta idea de crecer en madurez, de profundizar en nuestra relación con Dios. Dice en Romanos 8, 28 y 29, dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios, uno de los propósitos de Dios para nuestra vida es hacernos a imagen de Jesús. Antes se ha hablado de cómo tenemos al Espíritu Santo y es verdad que cuando creemos en Jesús, cuando Dios nos salva, nos da de su Espíritu, pone su vida en nosotros, pero a partir de ahí empieza todo un proceso de transformación en el que nosotros vamos siendo transformados hacia la imagen de Jesús. Y de ahí el título, ¿vale? Y yo quería haceros dos preguntas de reflexión introductoria. La primera nos la hizo Tim hace unos meses, cuando estuvo hablando de formación espiritual. Las dos preguntas son, la primera es, ¿en qué persona me estoy convirtiendo? Y a medida que pasan los años, ¿te pareces más a Jesús? Porque podrían pasar los años y seguirte pareciendo a ti. Pero a medida que pasa el tiempo, ¿vas dejando de ser tú para ser más como Jesús? Como creyentes podemos estar muy ocupados en muchas cosas, a veces en nuestros propios asuntos, pero a veces en las cosas del Señor, sirviendo en muchos ministerios, haciendo muchas actividades. La pregunta es, ¿tu vida está siendo transformada? ¿Estamos cambiando? ¿Se está desarrollando en nosotros la vida de Jesús que hemos recibido? Y ese va a ser el enfoque de esta serie. Transformados. Queremos creyentes que crezcan en madurez y que crezcan pareciéndose en carácter cada vez más a Jesús. Personas que realmente veamos cómo van dejando atrás la vieja naturaleza y abrazan la nueva. ¿De qué vamos a hablar en esta serie? Pues aquí lo tenemos. Vamos a estar hablando de disciplinas espirituales y del fruto del Espíritu Santo. Toda la serie va a ser una combinación de disciplinas espirituales y parte de la expresión del fruto. Tendremos predicaciones enteras centradas en una expresión del fruto del Espíritu, por ejemplo, el dominio propio. Tendremos predicaciones centradas en alguna de las disciplinas espirituales, ¿vale? Va a ser una serie hasta final de curso en la que vamos a mezclar estos dos conceptos. Y bueno, como hoy es la primera predicación de la serie, pues a mí me toca presentar la serie y presentar las disciplinas que vamos a estar tratando y hablar sobre la necesidad de que seamos transformados. ¿Sí? ¿Tenemos ganas de ser transformados a la imagen de Cristo? Pues vamos a orar y empezamos, ¿vale? Señor, te damos gracias por el perdón de pecados que tú nos das, Señor. Te damos gracias por tu resurrección, porque tú venciste la muerte, Señor. Gracias porque subiste al cielo y gracias porque algún día, Jesús, tu reino prevalecerá para siempre, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir una vida de plenitud en ti, Señor. Te pido que transformes nuestras vidas a tu imagen, que uses estos meses de predicaciones, Señor, para llevarnos a más profundidad contigo, Jesús, a una vida de transformación, que broten ríos, Señor, de agua viva dentro nuestro. Señor, haz esas cosas que solo tú puedes hacer en el interior de cada persona. Te pido ahora por tu palabra que va a ser predicada. Te pedimos, Señor, que la pongas en nuestros corazones y la uses para transformarnos y darte gloria a ti, Señor. Te lo pido en tu nombre. Amén.
Pues ahí vamos, disciplinas espirituales y el fruto del Espíritu Santo. Lo primero que quiero hablar es sobre algunos requisitos, solo 2 requisitos para el crecimiento espiritual. Podemos crecer, pero hay algunas condiciones. Estas no están, en letra pequeña, estas están muy claras. En la Biblia hay condiciones para crecer espiritualmente, hay algunos requisitos. El primero de los requisitos es que para crecer necesitamos apertura al Espíritu Santo, estar abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No sé si os acordáis, el día hace ya meses que tuvimos la asamblea de iglesia, por la mañana predicó Jaume Llenas y estuvo hablando del discipulado y de una vida de transformación. No sé si os acordáis. Y me acuerdo que dijo algo que me llamó mucho mi atención, que era que dijo, ¿por qué unos creyentes crecen más que otros? ¿De qué depende nuestro crecimiento espiritual? Y yo pensé, a ver qué va a decir. Y dijo algo tan sencillo como esto. Depende de tu apertura al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y quiere transformarnos a la imagen de Jesús. Y va a usar todas las cosas, todas las circunstancias, todas las relaciones que tenemos, todas las pruebas, todo lo va a usar para moldearnos a la imagen de Cristo. Pero hay un requisito, que estemos abiertos, porque si le resistimos, el proceso tarda más. Dice así este versículo, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este concepto de libertad va a ser importante para las disciplinas. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, el nombre de la serie, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que si vamos a ser transformados, no va a ser por nuestros esfuerzos, no va a ser por nuestra disciplina personal, no va a ser por nuestra devoción, va a ser porque Dios quiere transformarnos y a través de su Espíritu va a obrar la transformación. Pero tenemos que estar abiertos. Requisito número 2 para la transformación es que no sucede de manera pasiva en la que Dios nos va transformando y nosotros no hacemos nada o no nos enteramos, sino que Dios nos invita a participar en el proceso. Para crecer espiritualmente necesitamos también acción y luego veremos cómo estas 2 realidades confluyen en las disciplinas. Necesitamos hacer cosas que nos ayuden a estar en el contexto perfecto para el crecimiento espiritual. Dice así este texto de Pedro. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ahí vemos el regalo de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Jesús, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Pedro nos dice, mira, habéis recibido promesas, habéis sido participantes de la naturaleza de Dios, os lo ha dado Dios, pero tenéis que desarrollarlo, tenéis que actuar, tenéis que crecer. Vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Hemos recibido la fe, hemos recibido el Evangelio, pero sobre eso que hemos recibido tenemos que añadir virtud, esas nuevas actitudes, esas nuevas prácticas, esa nueva manera de vivir virtuosa de Cristo, que corresponde al Evangelio que hemos recibido. A la virtud, conocimiento. Tenemos que seguir profundizando en la enseñanza de Jesús, en comprender más y más todo lo que Él nos enseña sobre su reino. Al conocimiento, dominio propio. Y es que Jesús nos invita a participar de un nuevo reino, de una nueva realidad, la realidad de la luz
que entra en contraposición a nuestra antigua naturaleza, la naturaleza del pecado. Necesitamos añadir ese dominio propio para hacer frente al pecado. Al dominio propio, paciencia, porque las pruebas son duras, son largas, hasta que nos muramos y entremos en gloria. Tendremos que luchar, así que corramos con paciencia la carrera. A la paciencia, piedad, una vida completamente consagrada a Dios en todas las áreas. A la piedad, afecto fraternal. Y esto es muy importante porque podríamos pensar que mi vida espiritual es yo mismo con Dios. ¡Hala! Yo tengo paciencia, yo tengo dominio propio, yo tengo conocimiento, yo tengo la fe. Sí, pero ¿y los demás? ¿Y nuestras relaciones? A todo eso añadid afecto fraternal, ese amor hacia los hermanos, hacia el resto del cuerpo de Cristo. Y por último, al afecto fraternal, amor, que es la mayor de las virtudes y la expresión más clara de Dios. Porque si estas cosas están en vosotros, me encanta. ¿Por qué añadiríamos esto? ¿Por qué si es tan trabajoso añadir esto, lo tengo que hacer? Fíjate la gran recompensa de esto. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Dios nos llama a estar abiertos a la obra del Espíritu, pero nos llama a actuar, a trabajar para nuestro crecimiento espiritual. Cuando hablamos de crecimiento espiritual, podemos caer en dos errores. Uno sería, imagínate que hay un camino que es el bueno, pero es estrecho. Y si te vas un poco a la izquierda te caes, si te vas un poco a la derecha te caes también. Podríamos caer, por un lado, en el error de creer que podemos crecer por nuestro propio esfuerzo, que podemos vencer al pecado con nuestra propia voluntad, con nuestras fuerzas. Esto es lo que lo que se conoce como la herejía del moralismo. Confiar en nuestras propias fuerzas para dejar atrás nuestra antigua naturaleza. Sí, esta vez no caigo. Adelante. No. Todos seguramente hemos experimentado que si no es porque Dios nos tiende la mano, nos da el poder y nos ayuda, no podremos. Si nos esforzamos en querer ser igual a Jesús con nuestras propias fuerzas, ya podemos probarlo, ya, que no va a pasar. Pero hay un error, y es decir, bueno, pues si es por gracia y Dios me ayuda, pues me voy al otro lado, que es el pensar que no hace falta ningún esfuerzo humano, que no hay que hacer nada, lo que se llamaría antinomianismo, esa ausencia de esfuerzo humano. Es decir, bueno, pues como crezco por gracia, pues ya iré creciendo. Bueno, no es así, porque Dios sí que nos invita a participar y nos da mandamientos para que hagamos algo. ¿Cómo entonces se juntan estas dos realidades? Es lo que se llamaría la gracia disciplinada. Es decir, a través de la práctica de disciplinas espirituales nos ponemos en situación para que se dé el crecimiento espiritual. Creamos el contexto para que Dios nos dé de su gracia el ser transformados. Es como si un campesino no puede producir el grano, pero sí que puede plantar semillas, sí que puede regarlas, sí puede procurar que haya las condiciones para que se dé el crecimiento. Cuando nosotros intentamos a través de las disciplinas espirituales acercarnos a Dios, se crea el contexto para que esa vida de Dios nos transforme. Es decir, cuando tú abres la Biblia y la lees, pues es probable que Dios te pueda hablar. Si la tienes ahí cerrada, pues bueno, ¿vale? No sabrás lo que dice la Biblia. Es así de sencillo. ¿Podrías hacerlo de manera hueca y vacía? Sí. Pero la idea es que a través de las disciplinas podamos buscar a Dios y en ese contexto Dios nos da la gracia para transformarnos
y renovarnos. ¿Sí? Pues ahí es donde vamos a hablar de disciplinas espirituales, para que este curso podamos estar profundizando en nuestra vida espiritual. Dios nos invita a participar de su reino, a buscar ese reino, a desarrollar la nueva naturaleza de Cristo que está en nosotros. Y se desarrolla y conectamos con esa realidad invisible y eterna, el reino de los cielos que ya está entre nosotros a través de Jesús, pero que no se ha completado aún. Accedemos a esa realidad, buscamos las cosas de arriba y no las de la tierra a través de practicar la vida de Cristo. Disciplinas espirituales. Vamos a estar creo que me he pegado menos, digo, aquí me faltan. Bueno, están ahí. Vamos a estar hablando de 12 disciplinas espirituales, hay más, pero digamos que estas son las clásicas, las que englobarían prácticamente todos los aspectos de la disciplina espiritual. Hoy simplemente las presento porque haremos una predicación entera de cada una de ellas, así que si tienes duda de alguna, espérate porque va a llegar la predicación sobre eso. La sencillez es la práctica de renunciar a la acumulación de bienes y estar satisfechos con lo que tenemos, y esa renuncia nos permita dar generosamente a otros. Como dijo Juan el Bautista, el que tenga 2 túnicas, que dé al que no tiene. El que tenga que comer, haga lo mismo. El retiro es simplemente el apartarnos para estar solos y reflexionar, meditar y poder conectar a través de esa soledad, conectar con Dios en un espacio tranquilo. Dice que Jesús, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Y dice el texto en Lucas 5 pero él con frecuencia se retiraba a lugares solitarios y oraba. Disciplina del retiro. La sumisión. Esta va a ser divertida, cuando la hagamos. Es considerar a los demás como superiores a uno mismo. El renunciar al tener siempre la razón y dejarse a veces guiar un poquito. Dice Pablo en Filipenses 2, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Disciplina de la sumisión. El servicio, cuando utilizamos nuestros dones, recursos para bendecir a otros. La meditación, cuando centramos nuestra mente en los pensamientos de Dios. Por cierto, meditación, ¿vale? Porque aquí cada uno igual puede pensar lo que se le ocurra de qué es la disciplina de la meditación, que la haremos junto con el retiro. Existen 2 grandes tipos de meditación, la meditación oriental, la meditación occidental. La meditación oriental consiste en intentar, porque yo no sé cómo se consigue, pero bueno, intentar vaciar tu mente de pensamientos, ¿vale? Llevarla a un estado de vacío y contemplación de la nada. Pero la meditación oriental, que tiene sus raíces en el cristianismo, precisamente es el llenar tu mente de aquello que es bueno, el conseguir centrarla, enfocarte y poder pensar y profundizar en tu pensamiento en aquellas, en este caso, en las verdades de Dios, en los planes de Dios. ¿Vale? Esta es la meditación de la cual vamos a estar hablando. La oración, ya la conocemos, conectar con Dios. El ayuno, el abstenernos de necesidades físicas como el comer, el beber, el tener relaciones sexuales, con tal de apartar un tiempo para buscar a Dios y humillarnos ante Él. El estudio para profundizar en el conocimiento de las Escrituras, en su aplicación a nuestras vidas. La disciplina de la confesión, el dar a conocer a otros nuestros pecados, nuestras debilidades, en qué estamos luchando, y el compartir cargas unos con otros. Dice en Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
La adoración, tener esos tiempos de alabanza con Dios, el consejo, el buscar junto a otros esa dirección de Dios para nuestra vida, la disciplina de la celebración, el saber disfrutar de las bendiciones de Dios, el poder reconocer las cosas buenas que Él nos da y celebrarlo y disfrutarlo. Hay un problema con las disciplinas y es que podríamos cogerlas y usarlas tan mal que en vez de producir la vida de Jesús, nos maten espiritualmente. Podríamos convertir la práctica de las disciplinas en un fin, en vez de en un medio. Las disciplinas es un medio para acceder y conectar con Dios y recibir su gracia. Si yo cojo las disciplinas como un fin, mi objetivo va a ser memorizar versículos. Ya me sé 14. Pero eso no es. Eso es cogerlo como un fin. Y a lo mejor ninguno de esos versículos te transforma. O vive en ti y lo aplicas. Se pueden convertir en una esclavitud. A lo mejor tú has visto las disciplinas y piensas, la cantidad de nuevas cosas que tengo que incorporar a mi agenda. No tengo tiempo de practicarlas todas. Y recibirlo como una ley, como algo que hay que hacer. No va de eso. Son recursos para crecer. Podríamos caer en el error de practicar las disciplinas en su forma externa, sin su forma interior, la que produce la vida. Es decir, con el ayuno, tú podrías decir, venga, va, pues voy a no comer, ¿vale? Pero a lo mejor acabaría el día y no has hecho ayuno, el ayuno del Señor. Tu corazón no habría estado con Él. Los fariseos eran unos cracks, ¿eh? Ayunar 2 veces por semana sin el Espíritu Santo y con un corazón mirando para otro lado que el de Dios, yo no sé cómo lo hacían. Unas máquinas, en autoflagelarse. Podemos caer en esa práctica tan hipócrita de crear estatus de quién hace más disciplinas o quién hace menos. No, si lo cogemos así, no va a haber crecimiento. Va a haber muerte espiritual. Cargas pesadas. No. Queremos que la vida de Jesús se manifieste. Queremos crecer espiritualmente. Cuando Jesús habló del Espíritu Santo, dijo que habrían ríos de agua viva. Si quizás algunos, algo que Dios nos va a enseñar, a lo mejor no es a practicar disciplinas nuevas, a lo mejor es a practicarlas con la forma correcta, con el corazón correcto, que se conviertan en puertas de libertad, porque las disciplinas nos liberan, desatan la vida de Jesús en nosotros. Ríos de agua viva que fluyen, una vida espiritual nueva, que viene de haber estado conectado con Jesús, que cuando estás en relación con alguien impertinente y harías algo, de repente brota algo de paz y de amabilidad y dices, uy, eso no soy yo, eso es el Espíritu Santo. Y viene porque has estado antes con Jesús. Y ese estar con Jesús te va transformando y de repente reaccionas con la vida de Cristo y no con la tuya. ¿Cómo nos pueden transformar las disciplinas espirituales? Quería simplemente comentar también, aparte de que nos transforman espiritualmente, hay un motivo muy claro por el cual practicar disciplinas. Y es que nuestro ejemplo, la persona en la cual queremos ser transformados, practicó disciplinas. Jesús mismo vivió una vida de sencillez. Jesús mismo se retiraba para orar, para meditar en las Escrituras, se sometió al Padre, se sometió a otras muchas ocasiones a personas, sumisión, practicó el ayuno, leía las Escrituras, estudio, confesaba sus luchas y sus debilidades a sus discípulos, confesión. Y a pesar de ser el siervo sufriente, Jesús supo vivir una vida de gozo.
Pensar en lo siguiente. ¿Los niños se acercan a personas gruñonas? Ah, ¿verdad? Pues algo verían los niños en Jesús que les causaría esa atracción hacia Él, porque podían estar con Él y en sus brazos. Jesús emanaba gozo, sabía divertirse, sabía comer cuando habían cenas, sabía estar y vivir la celebración de las cosas que Dios nos daba. Y esta disciplina es especialmente importante porque rompe esa idea monástica, dualista, en la que alguien espiritual es alguien que está allí y el resto del mundo está aquí. Jesús vino a este mundo y se hizo uno como nosotros. Y siendo uno como nosotros, vivió su vida. Y el cambio, la transformación está pensada para que su vida esté en nosotros, en nuestro día a día. Que se manifieste Cristo en medio de tu trabajo. Porque Cristo era igual de Cristo haciendo milagros que haciendo lo que hiciera en su carpintería. Era igual. Su carácter, su persona era igual. No era más santo cuando caminaba por el agua que cuando estaba picando algo. Era Cristo. Y lo que queremos es que Cristo sea formado en nosotros, para que cuando estemos conduciendo, Cristo emane de nosotros, para que cuando estemos cocinando, Cristo emane de nosotros, para que cuando estamos caminando hacia el trabajo, Cristo esté en nosotros, que cuando respiremos, Cristo emane y dé gloria a Dios. ¿Cómo nos transforman las disciplinas espirituales en Cristo? ¿Cómo nos ayudan? Porque las disciplinas en sí no hacen nada. ¿Cómo nos ayudan? ¿Cómo Dios las usa? Algunos puntos rápidos. La sencillez. Vivimos en un mundo altamente materialista que nos lleva a querer siempre más cosas, a nunca estar conformes. Dice en 1 Juan que no amemos al mundo, que no amemos las cosas que desean nuestros ojos. La sencillez nos ayuda y nos libera, provocando en nosotros mayor gratitud. Rompe esa cadena de querer acumular más, en decir, ya tengo suficiente y esto que tengo lo voy a compartir con quien no tiene. Y nos ayuda a conectar con los deseos del reino. El retiro nos libera del estrés, de la vorágine, de tantas cosas que hacemos en el día a día. Y paramos, dejamos a un lado las redes sociales, dejamos a un lado todo lo que nos distrae, todo lo que nos ocupa. Paramos y calma nuestro estrés y nuestro afán. Como dice Jesús en sus parábolas, el afán de este siglo. Paramos y reenfocamos. La sumisión nos libera de la tiranía de conseguir siempre lo que queremos. A veces necesitamos simplemente aceptar y decir como tú quieras, simplemente para que nuestro ego no se siga inflando. Y como veremos, Jesús lo hacía y no tenía problema. No se sentía menos, no se sentía más. Él estaba bien, era Dios. Necesitamos eso. Y el reconocer a los demás. El servicio nos ayuda a combatir nuestro egoísmo y comodidad, el tener una vida centrada en mí, que necesito, qué podemos hacer, y pones la mirada en otros. ¿Qué puedo hacer yo por otros? La meditación nos ayuda a centrar nuestra mente en la verdad de Dios, en profundizar, en usar nuestra imaginación para visualizar cosas, para profundizar en aquello que Dios quiere. Como dice en el Salmo, en la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones alegraban mi alma. Qué bueno es, ¿no? Cuando estás pensando en algo, pum, y aparece un versículo que trae claridad
y orienta. La oración nos libra de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, de vivir en Adán, nuestro propio yo, y vivir en Cristo y recibir ese poder espiritual, esa vida de Jesús nueva. El ayuno nos ayuda a poner las realidades y las necesidades espirituales primero y las cosas materiales después. El estudio nos permite profundizar en la palabra de Dios. La confesión nos libra de luchar en soledad contra el pecado. Nos mantiene conectados a nuestros hermanos. Abrimos puertas de oscuridad interiores para que salgan a la luz y Jesús pueda sanarlas. Cuando has entrado en una habitación donde ha habido alguien enfermo durante un tiempo ahí, enseguida quieres abrir la persiana, abrir la ventana y que se ventile todo, ¿no? Eso es la confesión, permitir que la luz de Jesús entre. Adoramos, la disciplina de la adoración nos ayuda a vivir y hacer aquello que es nuestra razón de ser, adorar a Dios. Y tenemos formas comunitarias que nos ayudan a hacerlo juntos. La disciplina del consejo nos ayuda a juntos buscar la dirección de Dios. ¿Sabes qué? Yo no soy muy listo. Pero si comparto mis ideas con alguien que a lo mejor tampoco está listo, pero luego con otro, y juntos buscamos la sabiduría de Dios, a lo mejor vemos más allá. La disciplina del consejo. Los discípulos practicaban esto tanto. Me encanta en Hechos 15 cuando dice Pedro, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo hacer esto, esto y esto. ¡Wow! Disciplina de buscar comunitariamente junto a otros hermanos la dirección de Dios para tu vida o para la de otros. Y la disciplina de la celebración, que como hemos dicho, ¿qué es celebrar? Celebrar es saber disfrutar de una buena comida, es saber descansar el domingo, es poder reír, es poder hacer cosas divertidas y ver a Dios en cada cosa buena que tenemos y nos pasa. Así que estas disciplinas espero que nos ayuden a combatir contra los deseos del pecado, nos ayuden a coger fuerzas para vivir la vida de Cristo y que se exprese en este mundo. ¿Cómo podemos saber si estamos creciendo espiritualmente? Imagínate, empieza la serie, llevamos unos meses, tú estás ahí practicando disciplinas, intentando hacer cosas y dices, oye, ¿estoy creciendo? ¿Esto está funcionando? Sencillo. El fruto del Espíritu es la expresión del carácter de Cristo. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si estas cosas empiezan a aparecer en nuestra vida, quiere decir que la vida de Cristo se está expresando en nosotros. Si estas cosas van creciendo con el tiempo, quiere decir que la vida de Cristo se está desarrollando en nosotros. Ser como Cristo no es algo místico. Ser como Cristo es esto. El fruto del Espíritu que se expresa en mitad de tu día a día. Cuando tienes paz en medio del caos, cuando tienes templanza, cuando hay presión, cuando puedes amar a aquellos que no te están amando. Así que esa es la invitación, ser transformados, y podemos verlo en el fruto del Espíritu. Me gusta esta imagen porque quizás alguno diga, pero es que ser como Cristo, bueno, sí, toda la vida. Pero estamos en buenas manos. Dios quiere moldearnos. Él es el alfarero y nosotros somos barro.
que Él puede hacer y deshacer como quiere, y puede con sus manos, una y otra vez, sanar toda grieta, transformarnos y moldearnos, y hacernos a su imagen. Nosotros, a través de las disciplinas, lo que haremos es ponernos en sus manos. Pero tenemos la garantía de que Dios va a usar, como hemos dicho, todas las cosas para formar a Cristo en nosotros. Porque ese es su propósito para nuestra vida, hacernos conforme a Jesús. Él nos va a moldear. Él nos va a moldear. Pues me gustaría poneros algunos ejercicios para esta semana. Las disciplinas son cosas que hacemos. Y no vamos a hacer ninguna disciplina esta semana, era la introducción. Cuando vengan nuevas, seguramente habrán algunos retos para hacer, pero sí que me gustaría proponeros algunos ejercicios de crecimiento personal para poder reflexionar en todo esto que hemos hablado. El primero es sobre nuestra transformación. Es un ejercicio muy sencillo. Coge una hoja. Os lo vamos a pasar por mail, ¿vale? Para que lo tengáis, si queréis apuntarlo también, pero lo pasaremos por mail. Primero, coges una hoja. Bueno, obviamente, buscas un momento calmado, tranquilo, horas, y piensas. Y haces 3 columnas. Una, ¿cómo era antes de conocer a Jesús? Tu vieja naturaleza. La del medio, ¿cómo he cambiado? ¿Cómo me ha cambiado Dios? ¿Cómo eres ahora? Igual a algunos ha pasado muy poco tiempo, otros más. Pero ¿cómo eras antes? ¿Cómo eres ahora? Y ahí paras y le das gracias a Dios porque ya no eres la columna anterior. Y entonces luego miras a Jesús y ves tu meta. Y oras y escribes en la tercera columna. ¿Qué cosas aún están por ser transformadas? ¿Qué cosas quieres que Dios transforme y haga en ti? Y puede ser un ejercicio que luego compartas con alguien o simplemente te sirva para ti mismo y tener un tiempo con Dios. ¿Cómo eras antes? ¿Cómo te ha cambiado Dios? ¿Cómo te puedes seguir cambiando? ¿Vale? Este es el primer ejercicio. El segundo, para reflexionar, a modo de reflexión y preparación para las predicaciones que vienen. Coges y puntúas del 1 al 10 cada una de estas disciplinas, según las practiques. Si no las has hecho nunca, pues 0. Si eres como Jesús ya, un 10. ¿Vale? Y en medio, ¿cómo las practicas? Oye, a lo mejor vas a puntuar alguna y te llama la curiosidad y dices, oye, ¿y esto cómo se hace? Pues lo iremos viendo, ¿vale? Las puntuamos. Y el tercero os propongo algunas lecturas, ¿vale? Para esta semana. También lo vais a tener por email, pero bueno, algunas lecturas. En domingo podéis empezar hoy y hasta el sábado, entonces la nueva predicación, o podéis empezar mañana lunes y lo de domingo lo leéis el domingo que viene. Salmo 42 que habla, mi alma anhela al Señor. Entonces os propongo estos 3 ejercicios para que vayáis pensando y también os ayudará para luego los grupos de fe que van a tener preguntas para poder compartir sobre estas cosas. Pues acabamos con este versículo, acabamos con esta idea. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Vamos a ser transformados? ¿Tenemos
a Jesús como nuestro modelo de vida. Si alguno no conoce a este Jesús del cual estamos hablando, tienes que saber que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Que si tú quieres saber cómo sería Dios, si fuera un humano, ¿cómo sería Dios? Mira a Jesús. Jesús es Dios hecho hombre, vivió una vida digna de imitar, la vida que queremos nosotros vivir. Y Jesús vivió y murió en una cruz, y murió por nuestros pecados, murió por los pecados, todas aquellas transgresiones y cosas que hemos hecho que nos alejan de Dios y que le ofenden y que merecen un castigo. Ese castigo ha sido pagado en Jesús. Jesús murió en una cruz para ser castigado y recibir la condena que tú y yo merecíamos recibirla a Él. Pero Jesús no está muerto. Jesús murió, pero al tercer día Jesús resucitó como Dios, mostrando poder sobre el pecado, mostrando poder sobre la muerte. Subió al cielo y está sentado, mientras miles y miles de personas siguen reconociendo que Él es Dios, desde que vino hasta que algún día decida que va a establecer su reino por completo y ya no habrá tiempo. Pero mientras no venga y tú y yo estemos aquí, hay tiempo para mirar a ese Jesús que murió por nosotros y pedirle: Jesús, perdóname, sé mi Señor y sálvame. Y para todos aquellos que somos discípulos de Jesús, que somos aprendices de Jesús, que estamos intentando aprender de Él, ser como Él, vivir como Él, hay esta promesa que Él mismo dijo, que en la medida en que nosotros seamos perfeccionados, el discípulo puede llegar a ser como su maestro. Y eso es lo que queremos perseguir estos meses. Como discípulos de Jesús, queremos que Cristo sea formado en nosotros y ser más como Él. Pues oramos y nos ponemos en manos de Dios. Señor, gracias por la vida abundante que nos das. Ayúdanos a entregarnos a ti, que abramos el corazón entero y tú puedas formar tu imagen en nosotros. Para gloria tuya, Señor. Amén.